Bendiciones, hermanos. Una vez más, aquí estamos ya con ustedes. Es una bendición poder dirigirme hacia ustedes y ustedes también. Gracias por abrir la puerta de su hogar y gracias por permitir entrar en su casa y poder aquí buscando al Señor, sobre todo, invitándolos también que busquemos al Señor juntos y echándole ganas siempre y como siempre. Aunque ahora no nos podemos reunirnos presencialmente, pero yo creo que, como dice la misma palabra, nadie nos separará del amor de Dios. Nadie nos puede separar de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Antes, ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Así que para avanzar y continuar, oremos, pidiéndole al Señor su misericordia, sobre todo apelando su misericordia en este tiempo. Vamos a orar. Padre, que estás en tu gloria, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia en esta preciosa hora, Padre amado, en el nombre de Jesús, suplicándote tu misericordia, suplicándote tu gran amor, suplicando tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Padre Santo, que tú nos das ese espíritu de revelación, de entendimiento, Padre, para poder entender, Señor, este tiempo, Padre, que estamos viviendo, que es un tiempo final, Señor, que tu iglesia se despierte y que venga esa revelación de tu palabra en el nombre de Jesús. Que creyendo, Señor, que tú estás con nosotros y que tú nos revelarás tu palabra, tú nos vas a, Padre Santo, a bendecir porque tú nos escogiste, tú nos elegiste, Señor, porque eso dice tu palabra, no te elegimos, nos elegiste, Padre Santo, para que estemos en tus planes, en tus propósitos. En el nombre poderoso de Jesús, y gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Padre Santo, gracias por tu pueblo y por todos los que están ya conectados, los que están ahí en su hogar, en su casa, con su familia. Padre Celestial, bendiga a cada uno, Señor. También bendiga los diezmos y las ofrendas de cada uno de tu pueblo, porque tú bendices, tú amas el que da con gozo, en el nombre poderoso de Jesús. Que la gloria y la honra es para ti, Señor. Gloria a Dios. Bueno, Dios es bueno. Dios ha sido un Dios fiel hacia nosotros, aunque nosotros muchas veces somos infieles hacia Él, pero Él permanece fiel en su trono. Dice que todas las cosas pasan, pero su palabra nunca pasará. Así que porque Él es el que nos ha elegido, nos ha escogido, Él nos predestinó, Él nos va a glorificar, Él comenzó la obra y nosotros la va a perfeccionar mientras nosotros nos dejamos. Pero todo ha sido un plan, un propósito de Dios. Así que como dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26, voy a leer el verso 26, el verso 27, 28 y 29. El apóstol Pablo enseñando a la iglesia en Corinto, pero ahora y enseñando a la iglesia actual. Dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo que él está hablando el apóstol Pablo aquí a la iglesia en Corinto, dijo, el llamamiento de ustedes, cuando Dios los llamó, dijo, realmente no eran tan sabios, no eran tan esto. Él está hablando lo que es de la carne. Dicen, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, ustedes no vienen y que eran tan poderosos, por decir así, famosos, o no son de una familia real, ni son de los nobles, por decir así,
gente excelente, gente civilizada o qué sé yo. Es lo que él está hablando. Dice en el verso 27, 28 y 29, dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dice, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular a lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces lo que a mí me llama la atención es que dice que lo necio del mundo escogió Dios. Dice, para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo débil del despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular a lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. El apóstol Pablo diciendo, realmente lo que ya no sirve del mundo, o por lo menos a lo que para el mundo no sirve, eso escoge Dios. Pero a mí lo que me llama la atención es que no importa cuál sea, ya sea lo débil, lo necio, yo no sé dónde Dios lo sacó a usted, pero lo que a mí me impacta es que Dios te había escogido. Es que Dios te escogió. Claro, el apóstol Pablo diciendo a la iglesia en Corinto era que él dijo, para que un día ustedes no se paren delante de Dios y se jacten, sino eso es lo que Dios ha hecho. Entonces lo que a mí me llama la atención, no importa quién era yo, si era lo más vil del mundo, lo necio del mundo, o yo no sé de dónde lo sacaron a usted, pero a mí lo que me llama la atención de estos versículos es que Dios nos escogió. Dios nos escogió. Entonces había un plan, había un propósito de Dios con su pueblo, con usted, conmigo. Hay un plan, hay un propósito de Dios. Por eso nosotros debiéramos meternos en los planes, en los propósitos de Dios, no en los planes de la gente, no en los propósitos de lo que piensa la gente, lo que piensa el mundo, sino de lo que piensa Dios. Entonces, Dios nos escogió. Dios nos escogió. Dice, de este mundo. Bueno, aquí dice para avergonzar a lo fuerte, para anular a lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero realmente es que a mí lo que me impactó es que Dios escogió a uno. ¿Qué es lo que Dios vio en usted? No sé. Cuando hablamos de escoger, yo creo que si usted en algún momento ha ido a una zapatería, ha ido a una tienda de ropa, ha ido a algún mercado, yo creo que usted va a escoger algo que a usted le gusta. Entonces quiere decir que, pues, si Dios me escogió o Dios le escogió a usted, porque de plano eso fue el plan de Dios, fue el gusto de Dios. Eso fue el gusto, el plan de Dios, no el plan de tu propia familia, no el propósito de tu propia familia, sino fue un plan de Dios. Así que si hermano ya llegaste a los pies del Señor, hermana, y todo eso, Dios te escogió. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el propósito? Pues vamos a ver algunas cosas para que Dios nos escogió. Por eso yo le puse aquí el nombre del tema de hoy es escogidos por Dios. No por el hombre, no por el hombre, no por la mujer, no por la humanidad, escogidos por Dios. Entonces yo creo que tenemos que caminar sobre ese plan, ese propósito de Dios que tiene para nosotros. Dios nos escogió. Dios nos escogió para este tiempo final, para este tiempo que ahora estamos enfrentando una pandemia, estamos enfrentando esto, como dice nuestro apóstol, todo el tiempo desde que ha sido el evangelio sobre la tierra. Nunca había pasado a la iglesia esto, que se cierran los templos y que no podemos ir al culto presencialmente. Pero a nosotros nos tocó, ¿por qué? Porque Dios sabrá sus planes y sus propósitos. Nos tocó esto y ya.
No tenemos por qué alegarle a Dios y por qué está pasando esto, no. Él sabe su perfecto plan, Él conoce sus planes, sus propósitos. Pero lo que a mí me impacta y lo que yo sí quiero dejarle en su corazón en este momento es que Dios te escogió. Dios te escogió, te llamó para Él. ¿Cuáles son sus planes, sus propósitos? Vamos a ir viendo algunas cosas, algunos ejemplos. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, verso 18, 19 y 20. Y andando junto al mar de Galilea, oiga, el Señor Jesucristo caminando ahí en la playa, ahí junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Dice, vio a Dios dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Mire, hermano, qué hermoso, qué precioso que un día, yo no sé qué estaba haciendo usted cuando el Señor llegó a su vida. Yo sí sé perfectamente. Un día, lo único que quería ir es ir a ese templo que me invitaron algunas veces, pero yo solito fui a una iglesia, pero iba por otras cosas, iba con otros pensamientos. Yo nunca pensé que ahí es donde el Señor me iba a ver y me iba a atrapar. Pero aquí dice que Él vio, entonces quiere decir que Él te vio. Qué lindo, hermano. Tal vez uno todavía ahí andaba chupando, haciendo cosas malas, qué sé yo. Hermano, te vio o desde el vientre, o yo no sé qué, cuándo. No sé cuándo te vio. Pero lo único que es que yo miro a un Pedro y su hermano, que es Andrés. Los dos estaban pescando, estaban ahí echando las redes en el mar. Cuando aparece el Señor Jesús y los mira. Y les dijo, mire qué tan hermoso les dijo, dice, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. O sea, ya no van a ser pescadores de ahí sí que de pescados que hay en el mar, sino ahora van a ser pescadores. O sea, les voy a dar el mismo trabajo, lo único que va a cambiar es el producto. Ahora va a ser hombres. Entonces ellos dejando al instante las redes, oiga, le siguieron. Hermano, cuando uno siente el escogido, usted y yo somos escogidos de Dios. Uno de los planes del Señor era que hay que seguirlo a Él. Seguir a Él significa que Él es el que manda, Él es el que lleva la batuta, pues Él es el líder, Él es el pastor, Él es la autoridad, Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva a donde Él quiere, no a lo que donde nosotros queremos. Por eso Él dijo que sus ovejas, oyen su voz y lo siguen. Seguir a Cristo es ya no mandar nosotros, sino es obedecerle a Él, seguir su caminar, seguir sus pensamientos, seguir su voluntad, seguir sus planes, sus propósitos. Ahí sí que si Él sabe dónde nos va a llevar. Nosotros no podemos estar cuestionándole, diciéndolo que va. No, solo es seguirlo. Entonces los escogidos, los que Dios escoge, el anhelo, el deseo de Él es que lo sigan y ya. Sin tanto pero, sin tanto brinco, si el terreno está plano. Es tan exacto lo que Dios dice, seguidme. Él dijo, yo les voy a hacer pescadores de hombres y síganme. Y mire, y qué obediencia, porque mire, hermano, de repente aparece alguien ahí que dice, imagínense, cierra tu negocio todo y sígueme. Te voy a hacer vendedores de tanto y imagínense, ¿quién persona va a cerrar su negocio? ¿Quién dejará tirado su trabajo y se va? Mire, qué obediencia la de
la de Pedro y su hermano Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Mira, qué obediencia, dejan tirados sus redes, dejan las redes sociales y se van. Y le siguen al Señor Jesús, le siguen. Cuando yo hablando de las redes sociales, hay cosas que no debemos dejar en las redes, que bueno, ahora que las redes sociales nos sirve para predicar, para ver los mensajes, pero hay cosas que tal vez Dios dice que lo dejamos, ¿va? Pero eso sería otro tema. Entonces a lo que yo voy es que los que Dios escogió, el anhelo de Él es que usted lo sigue. Seguir a Cristo. Por eso hasta hay un coro que se canta. Yo creo que hasta todas las iglesias, hermano, porque ese coro es un coro que es muy, muy antiguo, aunque el autor, el que lo escribió, el que pues fue algo en un testimonio bien bonito cuando nosotros cantamos eso, he decidido seguir a Cristo. Claro que es una decisión seguir a Cristo. Entonces, cuando uno sigue a Cristo, ya no sigue uno lo que uno es, ya no es la voluntad de uno, ya no es la decisión de uno, sino la de Dios. Bueno, vamos a seguir. Entonces, si a Pedro y a Andrés lo llamaron, Dios lo escogió, el Señor Jesús lo escogió, y si Él mismo les dijo de una vez que iban a ser pescadores de hombres, entonces desde allí empezó una preparación, una enseñanza para eso. Entonces, igual nosotros, Dios, hermano, Dios nos llamó para un plan, un propósito. Yo creo que Dios no te llamó nada más solo para llamarte cristiano o tener un nombre de cristiano, no. Estoy seguro que Dios te levantó, Dios te llamó en medio de tu familia para qué sé yo, para pescar a otros hombres, para que otros puedan llegar por tu testimonio, por esto. Y yo sé que Dios te ha estado usando. Yo sé que Dios en algún momento Dios te usó, y si en algún momento piensas que Dios no te está usando, levántate una vez más, métete en el plan, en el propósito donde Dios te llamó, porque Él es el que te escogió. San Juan capítulo 1, verso 42. Mire cómo dice esto. Entonces lo trajo a Jesús, dice Jesús mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, cuando a mí me llama la atención esto, que aquí es donde, ¿cómo tenía Pedro tenía un nombre? Sí, se llamaba Simón. Pero el Señor dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, la primera entradita que Dios quiere, cuando Él nos llama, cuando Él nos escoge, lo primero que Él cambia es nuestro nombre. Nos da una identidad. Por ejemplo, aquí Él se llamaba Simón, pero ahora le dice, tú eres Cefas, pero quiere decir Pedro, y le puso Pedro. Entonces, qué lindo es el Señor, hermano. Entonces Dios lo que hace es que te pone una identidad, te cambia el nombre. Y de verdad, hermano, cuando Dios lo que ha cambiado a uno, cuando uno nace de nuevo, es que uno ya no es como antes. Mire, yo estoy seguro que si hay alguien nació de nuevo, ya conoció a Cristo y todo, y tal vez ahora el enemigo lo llama, lo tienta, quisiera tirar la toalla, como decimos, o se va al mundo, o echa unas sus cervecitas todavía, pero estoy seguro que ya no se siente bien ahí. Estoy seguro que hasta tal vez en medio de la borrachera empieza a orar, se pone triste y empieza a decir, ¿por qué fallé a mi Señor? ¿Por qué? Porque Él sabe que ya no eres de ahí en ese lugar, ya no es tu lugar, ya no es tu vida.
porque Dios cambió tu identidad, cambió tu nombre. Ahora eres hijo de Dios, ahora eres cristiano, ya no deberías de actuar como los del mundo, como ya no, porque te cambiaron tu identidad. Antes tal vez eras de eso de que no te da vergüenza chupar ni decir malas palabras, pero ahora si lo haces te vas a sentir mal, ya no te vas a sentir incómodo. Como dijo un hermano un día, el mundo ya ni te quiere, ya ni los de, hasta te dicen, bueno, vos, ¿por qué chupas si eres cristiano? ¿Por qué hablas así si sos de la iglesia tal? Ir. Por eso uno es muchas veces uno es más señalado que los que no conocen de Dios. ¿Por qué? Porque nos cambiaron la identidad, nos cambiaron el nombre. A Pedro le cambiaron, le pusieron Pedro, le quitaron Simón. Imagínense, hubo un cambio de identidad. Entonces, por eso Dios, ese es el plan que Dios tiene con nosotros, el propósito de Dios, los planes de Dios. Él cambia nuestra identidad, Él nos da un nombre y en ese nombre, hasta hoy en día, todos sabemos que el apóstol Pedro, ya nunca le dijeron Simón, él le llamaron Pedro, cambió Dios su identidad. Y todos sabemos que Pedro era el que lleva, hermano, el primer lugar y en todo. Entonces vamos a ir viendo algo, otras cosas. Mateo 14:28. Respondiendo Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Mire, un Pedro ahora ya no dice Simón, el Pedro. Yo me pregunto, para que Pedro dijera al Señor esto, que le dijera que si era él, que bajara y que vaya sobre las aguas, es porque le tenía una confianza ya tremendo. Porque mire, hermano, ya para decirle al Señor Jesús, quiero caminar como estás haciendo. Pedro era bien atrevido. Entonces a lo que yo voy, querer seguir a Cristo, vamos a hacer como Él hace. Si Pedro caminó sobre las aguas, igual Jesucristo lo estaba haciendo. Entonces, ¿cuál es el plan? El propósito de Dios es que usted y yo caminemos sobrenatural como hizo el Señor Jesucristo. Que quiere Él que hacemos cosas como Él lo hace, pero cosas que para el mundo es sorprendente. ¿Cuándo ha visto usted a alguien que camina sobre el agua? Literalmente ahorita. ¿Usted alguna vez ha podido caminar sobre las aguas? Tal vez con un barco, con una lancha. Pero caminar así, nadie lo ha hecho. Esa vez el Señor Jesús lo hizo. Y esa vez también Pedro lo hizo. Caminó sobre las aguas. Caminar sobre las aguas figura caminar sobre lo natural. Caminar sobre cosas tremendas. Hacer cosas que lo que hizo el Señor Jesús, que nadie lo puede hacer, solo Dios. Ese es el plan. Ese es el propósito. Aunque pues usted sabe la historia, aunque en ese momento dice que Pedro quitó la mirada en el Señor, se hundió y le clamó, el Señor lo salva, pero lo que yo voy, ¿caminó Pedro sobre las aguas? Sí, sí caminó. ¿Tuvo esa experiencia? Sí. Dios quiere que tengas experiencias con Él. Eso es, yo digo yo, ¿qué estaría diciendo Tomás, Mateo, Santiago, Judas? ¿Cuál era su expresión de mirar a Pedro caminando sobre las aguas? Claro que no le duró mucho
la, 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 la dicha, pero lo experimentó. Ese es el plan, el propósito de Dios. Por eso nos escogió. Él quiere que nosotros caminemos como Él camina. Por eso Él dice que hay que seguirlo. Y al seguirlo nos cambia de identidad. Y al cambiar la identidad, cambiar el nombre. Entonces Él quiere que caminemos y como Él lo hace. Entonces, hay cosas donde Dios nos puede meter, hermano, donde Él lo ha hecho. Y eso son experiencias, hermano. ¿Se imagina usted que si algún día vamos a poder ver al Pedro? Yo le haría una pregunta al apóstol Pedro. Si algún día ese privilegio vamos a tener, estar allá arriba, yo la pregunta le haría al apóstol Pedro, ¿cómo se siente caminar sobre las aguas? Pues esas son experiencias que realmente, que solo Él lo sabe. Entonces hay experiencias que Dios quiere que pasemos con el Señor, que solo Él lo sabe y podemos experimentarlo. Y ese es el plan de Dios. Vamos a ver otro que está en San Mateo 16, 15 al 17. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, otra vez, ¿va? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese tiempo todo el mundo tenía dudas del Señor Jesús. Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían, todos tenían todos tenían una duda, o todos hablaban, todos decían quién era. Pero él preguntando a sus discípulos, bueno, todo el mundo tiene ese concepto de mí, pero ustedes. Pero siempre Pedro defendiendo, saliendo como líder de los demás, respondiendo en lugar de los otros. Y él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Mire, hermano, qué revelación. Uno de los planes y los deseos de Dios, los propósitos de Dios, por qué Dios nos escogió, es que nos revele Él, que nos da la revelación, nos va a decir quién es Él. Tal vez todo mundo tiene dudas ahí, tiene esto, lo otro, pero usted y yo no deberíamos de dudar quién es el Señor Jesús, quién es Dios. No debería haber duda en nosotros, no debería haber incredulidad en nosotros. Debería haber, hermano, deberíamos tener fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero a nosotros que somos escogidos por Dios, que Dios ya nos llamó, nos sacó de la luz nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, nosotros ya no deberíamos tener dudas, ya no deberíamos tener incredulidad, porque Dios nos ha revelado quién es Él. Mira, hoy en día el presidente puede hablar un montón, tanta noticia que hay, que esto, el otro, pero nosotros deberíamos estar seguros en Cristo, estar esperando en Dios, confiando en Dios. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Tal vez todo el mundo está esperando qué va a decir el presidente, si va a haber toque de queda todavía o ya no, y si podemos salir o ya no, podemos ir al culto o no. Muchos están ahí esperando a lo que dice el presidente, pero perdóneme, pero yo no estoy esperando lo que dice el presidente, yo estoy esperando lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque yo sé que si en algún momento Él permitió que las iglesias se cerraran, porque Él lo permitió, porque Él permitió esto. Pero también en algún momento Él va a decir, pues regresen otra vez, porque Él va a permitir y Él sabe por qué y cuándo y cómo. Yo estoy seguro que Dios va a hacer algo grande. Entonces yo no tengo dudas. Entonces usted y yo no deberíamos de tener dudas. Debemos de creer. Por eso a Pedro se lo reveló.
no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que como dijo, como leímos al principio, Pedro no es que era tan inteligente, Pedro no era que era tan conocedor, sino porque había recibido una revelación del Padre, había recibido una revelación del cielo. Y eso es lo que Dios anhela y desea. Ese es el plan de Dios que tiene con su pueblo, con su iglesia, que reciba revelación del Padre, que reciba revelación del cielo, no la revelación de los hombres, sino la revelación. Dios, mira, lo tiene todo controlado en sus manos. Por eso lo único que tenemos que hacer nosotros es investigar, es leer, seguir orando, confiando. Y Él sabe lo que ya va a pasar mañana. Pero a nosotros Él nos dice que no tenemos que preocuparnos por el día de mañana. En el verso 18 y 19 dice, yo también te digo dice que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Por cuando recibiste esa revelación, dice el Señor, entonces ahora te voy a decir, dice él, que sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo mismo. Voy a edificar mi iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y eso es lo que nosotros debíamos estar seguros, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es usted. Y dice ahí, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Dice, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mira qué llave, las llaves del reino. Hermano, como iglesia, si nosotros nos clamamos, oramos, levantamos nuestra voz, nuestro clamor, mira, conectamos el cielo y la tierra. Y hay cosas que tenemos que desatar aquí en la tierra, se va a desatar en el cielo. Hay cosas que se van a desatar en los cielos y aquí en la tierra también. Y eso deberíamos creer que Dios hizo eso con nosotros, porque Dios nos escogió. Una vez más, Dios nos escogió. Tal vez ni siquiera somos tan sabios, tan inteligentes, pero es el plan, el propósito de Dios. Verso, bueno, aquí yo creo que solo voy a corregir esto. Solo solo quiero ver esto. Déjame corregir aquí solo para corregir aquí un versículo que quiero que leamos. Y de ahí volvemos otra vez. Bueno, ya estuvo. Génesis 35:10. Génesis 35:10. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Y también le dijo, Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación, dice, y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. A lo que yo voy es que el Señor también le había escogido a este hombre y le cambió su nombre. Y luego dice ahí que ya no se llamará Jacob, sino Israel, príncipe. Mire, ¿cómo es el Señor? Dice, y también le dijo, Dios, yo soy el Dios, dice, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Ahora leamos el versículo 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la
tierra. Entonces, mire, hermanos, Dios nos diseñó, nos escogió para que fuéramos fructificados y multiplicados. Es que usted no nació por casualidad, no nació de nuevo por casualidad. Dios nos escogió primero para cambiarnos el nombre, dar una identidad, pero después que otros vienen. Y hay planes que Dios ya había dicho a Abraham, a Isaac, a muchas cosas que había prometido Dios. Hay promesas que se tienen que cumplir en nosotros. Entonces yo lo dejo esto en su corazón, por favor, créalo, que Dios tiene planes. Dios, no crea usted que solo nos levantó el Señor para reunirnos en un templo y hacer ruido, y no. Dios nos llamó, si nos llamó para cantar, para alabarlo, para adorarlo, para predicar su palabra, para eso, es que Dios tenía un plan, un propósito. A Jacob eso le dijo: te voy a cambiar el nombre, ya no serás Jacob, ya no serás engañador, tramposo, mentiroso, todo lo que significa Jacob, sino te llamarás Israel, que eres un príncipe, y se van a cumplir los promesas que hice a Abraham, a Isaac, lo que te había prometido a ellos, te lo voy a dar y se va a cumplir en ti. La daré a ti, dice, a tu descendencia, después de ti dará a tu tierra. Mira, vas a ser de bendición, eso es todo. Vas a ser próspero, toda tu descendencia. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Así que no se preocupe por lo que pasa en el mundo. ¿Usted cree que el pueblo, Dios va a dejar su pueblo sin comer? ¿Usted cree que Dios va a dejar su amada, la que él ama, la que se está preparando para casarse con él? ¿Usted cree que él lo va a dejar sin comer, sin esto, sin el otro? No, no. Él no lo va a dejar sin comer. Él va a cumplir sus planes, su propósito. Así como salió el pueblo de Israel en Egipto, como 500 años atrás había prometido Dios a Abraham, le dijo: claro que el pueblo, tu descendencia, va a ser esclavizado 400 años en Egipto. Pero cuando salgan ellos de esa nación, van a salir con riquezas. Mire, eso le habló Dios a Abraham y se cumplió en el capítulo 12 de Éxodo. Así salió el pueblo de Israel lleno sus manos de riquezas, de oro, de todo, salieron de la tierra de Egipto. Pues así como como dijeron los ángeles a los discípulos cuando Cristo fue levantado, así como veis que el Hijo del Hombre es levantado por una nube, así vendrá otra vez. Entonces estamos esperando esa venida. Así que el Señor nos va a llevar de esta tierra, pero con bendición, con prosperidad, no con amargura, no con enojo, no. Él va a venir por una iglesia que está prosperada, que está gozosa, que está alegre. Él va a venir por eso, porque Él es su plan, es su propósito de Él, no el plan mío, no el deseo mío, sino es la de Dios. Vamos a seguir. Primera de Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. El apóstol Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no sabiduría de este siglo. Los escogidos de Dios no dependen de la sabiduría de este mundo, sino de la sabiduría que viene del Señor. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría que viene de Dios es el temor a Jehová, el temor de Dios. Temer a Dios es respetar a Dios, es
reverenciar a Dios o obedecer a Dios. Entonces es la sabiduría. Por eso nosotros no tenemos que ser nada de la voluntad de los planes de la tierra, sino de los planes y de la voluntad de Dios. Mateo 19:21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Entonces Jesús le dijo: si quieres ser perfecto. Mire, había un joven que llegó y le dijo: yo quiero heredar la vida eterna. En otras palabras, él dijo: yo quiero estar en tus planes. Yo quiero estar contigo. Yo quiero ir en tus planes. Eso es lo que le dijo. Pero usted sabe la historia, que este joven dice que era tan rico, tenía muchos bienes aquí en la tierra, aunque el Señor le había dicho si había guardado todos los mandamientos. Él dijo que de su juventud lo había guardado, pero porque él quería ser perfecto, él quería llegar a la perfección, quería los planes, así como muchas veces hoy en día nosotros tenemos el anhelo, el deseo de ir con el Señor. Nadie se quiere quedar, de ser perfectos, que el Señor nos madure, que Él nos perfeccione. Yo creo que es el anhelo de nuestro corazón, pero a veces hay cosas que Él tiene que pedir de nosotros, pero a veces nos cuesta despojarnos. Entonces a este joven pues le dijo que si quería ser perfecto, dijo: vende lo que posees y da a los pobres. En otras palabras, lo que te está atando, lo que te está deteniendo, véndalo, déjalo y después dárselo a los necesitados. Y tendrás tesoros, oiga, en los cielos. Dice: ven y sígueme. Ya habíamos hablado todos los planes del Señor, que lo que Él quiere es seguirlo. Pero podemos ver aquí, seguir al Señor, hay un precio. ¿Qué hizo Pedro y su hermano? Dejaron las redes y lo siguieron. A este no quiso. Dice que se fue triste. Entonces, ¿será que es? ¿Será que Dios no quiere que le seguimos? Claro que Él quiere, pero muchas veces no queremos dejar donde estamos ocupados, donde estamos más entretenidos y no. A veces hay gente que dice: no puedo seguir al Señor. Claro que no puede, porque está siguiendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, este hombre no lo siguió. No lo siguió porque se fue triste, dice, y usted ya sabe toda la historia. Primera de Reyes 19:21. De la Biblia al día. Eliseo lo dejó y regresó, dice, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Usted sabe que Eliseo era un hombre que trabajador en el campo, tenía yuntas para arar el campo. Pero cuando un día mira a Elías y lo sigue, dice que deja vendido las yuntas y los bueyes, él los mata y todo eso. Él hace los sacrifica, quemando la madera de la yunta, dice, asó la carne, hasta invitó al pueblo y ellos comieron, dice, y dejó todo, hasta lo quemó, lo regaló y siguió a Elías sirviendo. Ese es el precio. Es el precio de las cosas que nosotros tal vez nos ha estado atando, hermano, nos ha estado preocupado en muchas cosas, y a veces dejamos de seguir al Señor porque estamos más preocupados. Pero aquí Eliseo, antes de que lo siguiera Elías, tuvo que deshacerse de lo que él estaba entreteniendo y lo siguió.
Y todos sabemos que, mire, y cuando ellos caminan, y cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil, sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Mira, cuántas cosas que ahora ya ellos van caminando, ahora ya van juntos, pero algo le dice Elías a Eliseo: yo, ¿qué quieres que haga por ti? Cuando sea quitado de ti, cuando me sea arrebatado, cuando me voy a ir, ¿qué quieres que haga? Mira, lo que pide Eliseo: una doble porción de tu espíritu sobre mí. O sea que lo que tiene, o sea que, mira, Eliseo era tremendo porque no se conformaba con poco. Mira, con todos los milagros que hacía Elías, con todo lo que él miraba, como Elías era, hermano, bajaba fuego del cielo, oraba, no llovía, y oraba, llovía. O sea, imagínense, Elías era tremendo, mató a 700 Baales de profetas falsos. Qué sé yo, todo lo que Elías, imagínense un ministro así. Ahora Eliseo dice: yo no me conformo con lo que tienes. Quiero lo que tienes, pero otra porción más todavía, doble porción. Mira, el anhelo, el deseo de Eliseo que había yendo atrás de Elías. Pero, ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Pero, ¿por qué le dijo que era una cosa difícil? Porque le dijo, ahí es donde podemos saber que 4 veces le dijo Elías a Eliseo: voy a ir a Gilgal, quédate aquí. Y él dijo: no, voy a ir contigo. Voy a ir a Migdol. Bueno, todo lo que donde dijo, 4 veces le dijo: voy a ir al Jordán, quédate aquí. Y le dijo: no. Yo me imagino que hasta en ese momento no le hubiera dicho Elías a Eliseo que iba a ser arrebatado, porque dijo, yo creo que hasta Elías cuando iba al baño, ahí iba Eliseo, porque puede ser que ahí en ese ratito se iba a ir. ¿Qué significa esto, hermano? Si nosotros deseamos, anhelamos una doble porción del Espíritu, nosotros debemos estar velando, debemos estar buscando, debemos estar ese momento de que Dios quiere llenarnos, quiere bendecirnos, deberíamos estar atrás de todo eso. Aunque Eliseo le había dicho Elías le había dicho a Eliseo que no se fuera con él, pero ahí el otro pegado, chute, si usted quiere decirlo así, joven servativo, pues, era bien metiche. Por eso a mí como me gusta gente que de veras, mire, busca al Señor, empieza a hacer algo, pero hay gente que hasta que uno le diga algo y aún así a veces ni hace nada. Uno debería de estar anhelando, deseando hacer esto, hacer el otro. ¿Por qué? Porque uno anhela, desea, pero ese precio que hay que pagar, por eso le dijo Elías: has pedido algo difícil, pero si eso querés, entonces, si me ves cuando sea llevado de ti, dice, así te sucederá. Pero si no, te quedas con las ganas. Entonces a veces uno tiene visión, a veces uno tiene ganas, tiene deseo: voy a hacer esto, voy a hacer el otro, quiero esto, quiero el otro. Sí, pero hay precios que hay que pagar. Hasta hay momentos que dijo Elías: mira, quédate, yo voy a ir, no, yo me voy contigo, yo me voy, ahí está el pegado. Pero hoy en día le dice uno al pueblo, a la gente: no hagas esto, ay, gracias, dice. Hasta algunos contentos están ahora porque no hay cultos. Pero yo creo que uno debería de hacer algo si uno anhela, si uno desea, de uno levantarse, hacer algo. Y Eliseo sí recibió lo que había anhelado. Porque eso era el plan de Dios, ese era el propósito. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron:
El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Mire, ¿recibió la doble porción? Sí. ¿Cuándo fue? Cuando él estaba en el momento del arrebatamiento. Así que nosotros anhelamos la doble porción, empezamos a velar el arrebatamiento de la iglesia, empezamos a anhelar la venida del Señor Jesucristo y recibiremos esa doble porción para llegar a la estatura del perfecto varón y irnos nosotros con él. Claro que Eliseo representa a los ministros que se quedan con doble gloria, doble porción, pero ese es otro tema. Segunda de Reyes 4:42, vino entonces un hombre de Baal Salisa, y el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo, dice, nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coman. Verso 43 y 44. Respondió su sirviente, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme la palabra de Jehová. Mira, ahora Dios usando a Eliseo, porque le siguió, porque había planes, había propósito. Hermano, por la palabra del Señor, por seguir al Señor, por estar en sus planes, sus propósitos, jamás nos va a dejar. Va a multiplicarse. En ese tiempo multiplicó en el tiempo de Elías. Ahora multiplica en el tiempo de Eliseo. Lo va a hacer. Dios es un Dios poderoso. Dios queremos ver sobrenatural, es lo que Él quiere. Queremos que Él quiere Él que nosotros miremos los milagros. Si va a haber escasez en este tiempo, es porque Dios quiere que miremos los milagros. Si va a haber tantas cosas que vamos a vivir todavía en esta tierra, es porque ahí vamos a ver la gloria del Señor. Si van a haber enfermedades, es donde vamos a ver cómo Dios sana. Y ya si el Señor, pues si nos lleva, pues de plano, porque era un plan de Dios que ya quiere que nos lleve, pero tal vez a través de una enfermedad. Yo estoy seguro los que han muerto ya por el COVID, y yo me imagino que en medio de ese dolor, en medio tal vez algunos no estaban bien, pero imagínese usted con ese dolor de cuerpo, con esos síntomas, ¿quién no se va a poner a rendirse al Señor? ¿Quién no va a pedir perdón? Tal vez era un plan y el Señor se los llevó de una vez, pero se fueron bien. Por eso dijo el apóstol Pablo que no seamos como los que no tienen esperanza, si nosotros, si estamos seguros en Cristo. Por eso el que se muere en Cristo solo está durmiendo, no está muerto. Pero algunos el Señor los dejó. ¿Para qué? Para que se levanten, para que sigan buscando al Señor, y vencieron al COVID. Entonces todo tiene un plan, un propósito de Dios. Así que no te salgas de los planes, de los propósitos de Dios, porque Dios te ha escogido. Así que Dios nos escogió porque Él tenía un plan, tenía un propósito. Así que en este momento, ahí en su casa, en su hogar, levante sus manos, vamos a orar, pidiéndole al Señor, dándole gracias, y que nosotros podemos meternos en los planes de Él y no en nuestros planes, no en nuestros deseos. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que Dios nos ayude. Padre, que estás en tu gloria, Señor, en este momento, Padre amado, yo vengo delante de ti aclamándote una vez más, pidiendo tu misericordia, Señor, que esos planes, esos deseos que tienes para nosotros, Padre, que tú nos ayudes a seguirte, a caminar contigo, Señor, para que
tus planes, tus propósitos se cumplan en nosotros. Por favor, Padre Santo, por medio de todas estas pruebas, de estas luchas, de esta enfermedad, de estas cosas que vienen, Señor, que no desconfiemos, Señor. En el nombre de Jesús, aumenta la fe de tu pueblo, aumenta la fe de tu iglesia, Señor. Que ellos confían en ti, que tú estás, Señor, con nosotros, que tú eres el dueño del oro y la plata, de ti viene toda la provisión, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que ningún justo será desamparado. Yo sé que tú no dejarás a tu iglesia, no dejarás a tu pueblo. Yo sé que tú estarás con nosotros, Señor. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Así que donde hay escasez, provee, Señor. Donde hay enfermedades, pon tu mano de sanidad, Padre. Caiga liberación en el nombre de Jesús. Obra, Papito Santo, en esta preciosa hora, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia que está ahí, Señor amado. Tú conoces el corazón de cada uno, tú conoces la vida de cada uno, Padre. Haz tú la obra en la vida de ellos. Levántalos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo. Que la gloria y la honra es para ti, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, Padre. Bendice a cada uno, Señor, del más grande hasta el más pequeño, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Papito Santo, que la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén. Así que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por habernos puesto atención, su reverencia. Que Dios lo bendiga y nos seguiremos viendo por medio de estas redes. Así que Dios lo bendiga y bendiciones a todos. Amén.